Hola, ¿cómo estás? Bienvenido. Esto es Digitalux Blog. Yo soy el profesor Panchi y en esta ocasión vamos con un nuevo episodio respecto a una disciplina sumamente interesante de la criminalística. Nos ayuda sobre todo para reconstruir los hechos, principalmente en un homicidio, y vamos a ver por qué. Me fue muy difícil encontrar un referente literario para poder relacionarlo, porque este efecto lo vamos a ver que es utilizado en muchas obras y con suma frecuencia. Te voy a presentar un libro que ya trabajamos, un personaje que ya trabajamos y un caso que ya trabajamos, pero desde la perspectiva criminológica. Ahora lo vamos a hacer desde la perspectiva criminalística, puntualmente desde la balística forense. Entonces, escucha, con lo que, como diría por ejemplo una persona literaria, en este caso Albert Camus, que se ejecutó un disparo, o bien como lo concluiría: del mar llegó un soplo espeso y ardiente, me pareció que el cielo se abría en toda su extensión para vomitar fuego. Todo mi ser se tensó y mi mano se crispó sobre el revólver. El gatillo se dio, toqué el pulido vientre de la culata y fue así, con ruido ensordecedor y seco, como todo empezó. Comprendí que había destruido el equilibrio del día, el silencio excepcional de una playa donde había sido feliz. Entonces disparé 4 veces sobre un cuerpo inerte en el que se hundían las balas sin que lo pareciese. Fueron 4 golpes breves con los que llamaba a la puerta de la desgracia. Esto recuerda, es sumamente emblemático, literariamente hablando. Tiene también su canción con The Cure que se llama Killing an Arab, donde él hace como que una representación a partir de su canción y su música de cómo pudo haber sido esa escena y ese momento del crimen. Ahora, ¿por qué nos es útil para nosotros? A partir de lo que pasó en esta playa, donde está el sujeto inerte, que es el cuerpo, donde está Meursault y donde se ejecutó el disparo. Lo que va a pasar aquí es, ¿qué es lo que podemos estudiar? Por ejemplo, y aquí vamos a ver este elemento de aquí, si está fuera el arma, se llamaría balística interior. Este elemento de aquí, si este fuera el proyectil, y hasta que llega al cuerpo, se llamaría balística exterior. Y lo que pasa al interior del cuerpo, por ejemplo, si aquí viene la bala y a partir del interior del cuerpo, este pase de aquí, se llamaría balística de efecto. Vamos a ver en esta ocasión en qué consiste cada uno de ellos. Fíjate, para empezar, la balística interior tiene que ver con todos los funcionamientos efectivamente dentro de un arma, todos los mecanismos que son necesarios para que ésta funcione. Por ejemplo, y aquí donde ocupamos nuestra tecnología 2.0, Ricky Kanajin, fíjate. Estos movimientos, todo lo que pasa al interior de un arma para ejecutarse un disparo, es lo que le interesa a la balística interior. Tenemos ese, por ejemplo, tenemos este también, que ¿por qué? Porque estudia de hecho las características al interior de un arma. Por ejemplo, los cañones tienen ciertas particularidades. Se llama ánima y está compuesta, digamos, por crestas y por valles. Esto es lo que va a dejar un rayado en los proyectiles y que nos permite identificar el proyectil en correspondencia con el arma que ejecutó el disparo. Por ejemplo, también tenemos este elemento de acá. ¿Te das cuenta de todos los mecanismos al interior de un arma? Bueno, eso es lo que se encarga de estudiar la balística interior. Ahora, ojo. Si tú te das cuenta, vimos distintas armas y distintos mecanismos. He aquí un punto importante de la balística. Lo primero que hace la balística es dividir las armas, y las puede dividir, por ejemplo, en cortas de acuerdo a su cañón. Las cortas se van a dividir en 2 tipos. De entrada, las escuadras. Por ejemplo, esta de aquí. ¿Ya viste? Esa es una escuadra. Se alimenta por un cartucho y es de un proyectil único. Ahorita me voy a explicar. La siguiente es, digamos, corta, es esta de aquí. Que es un revólver. Lo que tiene un revólver es un cilindro giratorio, o bien llamada mazorca. Todo esto que te estoy dando hoy es con base en Gómez Bernal, y su libro de tópicos médicos forenses. Entonces de ahí es donde tomo los elementos. Hasta luego. Fíjate. Todo esto tiene que ver con la balística interior, pero también la balística interior va a estudiar estos elementos. Por ejemplo, cómo se compone una bala. Llamamos bala a todo el cuerpo en general. Proyectil es la parte nada más que sale. Este va a ser como que el cartucho. Esto de aquí se llama fulminante y aquí tenemos la pólvora.
el arma tiene un martillo que lo que hace es ¡pum! Y revienta esto. Explota. Ajá. Y entonces cuando esto explota, este proyectil va a salir. ¿Y cómo va a salir? Ahí el mecanismo. El proyectil lo que va a hacer, y aquí es donde yo les hablaba, por ejemplo, de proyectil único, es que está el cañón, está, digamos, el cañón, y entonces el proyectil lo que hace es esto, ir girando, como un balón de americano, que va así. Cuando tú lanzas el balón y giras, haces precisamente que el giro lo que haga es mantener la trayectoria uniforme de un cañón. Este cañón tiene ciertos dibujos que permiten que gire, que haya un efecto de rotación que ayude a la traslación del proyectil para llegar al punto deseado. Ahora, ojo aquí, todavía estamos dividiendo la cuestión del tipo de armas. Entonces tenemos armas por cañón corto, que serían escuadras o que serían el revólver, y tenemos armas de cañón largo. Ahora aquí sí tenemos una cuestión de proyectil único y de múltiples proyectiles. Por ejemplo, la de proyectil único es aquella que solamente va a sacar un disparo, es decir, un solo proyectil. Y entonces tenemos esta de aquí. Mira, cañón largo, proyectil único, efectivamente de alta velocidad, que es otra de las clasificaciones por las que se pueden separar a las armas, de alta velocidad y de corta velocidad, o bien también de media. Las que son armas de corta velocidad o de baja velocidad tienen un promedio de 300 metros sobre segundo, y las que son de alta velocidad tienen un promedio, es decir, a la velocidad con la que sale el disparo del proyectil, de 600 metros sobre segundos. Lo que hay entre los dos, por ejemplo, entre 300 metros sobre segundos aquí y 600 metros sobre segundos, le podríamos llamar de media velocidad, pero bueno, principalmente nada más es de alta y de media. Ahora, ojo, hablábamos de proyectil único. Cuando tenemos otra categoría respecto al cañón largo de la separación de las armas, tiene que ver con la cuestión de proyectiles múltiples. Y entonces, en los proyectiles múltiples, lo que tenemos son las famosísimas escopetas. He aquí. Fíjate, esta es una escopeta. Y lo que va a hacer la escopeta, a diferencia de las armas de proyectil único, es que lo que saca son múltiples proyectiles. Estos se llaman perdigones, o se llaman postas, o bien los puedes relacionar con balines, ¿no? Eso es mucho más fácil para nosotros. Lo que va a pasar cuando una persona dispara una escopeta es lo siguiente: sale un cuerpo y lo que va a hacer es abrir todos los perdigones, o bien todas las municiones o las postas o los balines que están al interior del cartucho. Entonces lo que hacen es esto, son los proyectiles múltiples. Y si te das cuenta, el efecto de un disparo de escopeta va a ser así: se va a ampliar. Según entre más distancia haya, más ampliación de los proyectiles. Y entonces va a ser un estudio, digamos, particular. Podemos encontrar un cuerpo con múltiples orificios de entrada, y sin embargo que hayan sido solamente producidos por un solo disparo de arma de fuego. En cambio, cuando ya hablamos de los proyectiles únicos, ya va a haber un efecto diferente. El arma lo que hace es esto, la bala, y entonces, por ejemplo, ya podemos ver qué va a pasar con esto. Eso sería, digamos, la balística interior, y después viene una cuestión que se llama balística exterior, y eso tiene que ver con analizar el movimiento del proyectil una vez que deja el cañón, que abandona el arma hasta llegar a su alcance o bien su objetivo, y esto se llama balística externa. La balística externa lo que va a estudiar es la trayectoria del proyectil. El proyectil se va a ver afectado por distintas condiciones, tales como la gravedad y la resistencia del aire, además de la energía con la que sale disparada. Aquí lo que tenemos que considerar es lo siguiente: hay movimientos, nosotros lo que tenemos que ver es analizar el cuerpo, y entonces creeríamos que el orificio de entrada es uniforme, y sin embargo poco tiene que ver, o de repente no sucede. Permíteme. Bueno, la cuestión es la siguiente, ya. Este es el punto, mira. Los movimientos de un proyectil, uno creería que el proyectil va girando, pero que solamente va así, como uniforme. Y no es cierto, el proyectil tiene muchos tipos de resistencias. Por ejemplo, la nutación, la rotación, la precesión, el yaw. Si los alcanzas a ver ahí. Hay como un cabeceo, hay como una rotación, etc. Me explico. Fíjate, el proyectil no va solamente así, girando, sino que va así y va haciendo esto. Va haciendo esto, va haciendo esto.
Y entonces todas esas son cuestiones por la misma resistencia del aire. El aire está acá y entonces el proyectil va luchando contra eso y va así. Y entra al cuerpo. Y aquí está la pregunta: ¿qué es realmente lo que nos causa el orificio de entrada? ¿Qué es realmente lo que abre el cuerpo o lo que causa la herida? Esto lo podríamos de repente ver como si acaso no será más bien la misma energía cinética enfrente del proyectil lo que realmente nos causa el daño. Por ejemplo, una onda de choque sónico. ¿Qué es una onda de choque sónico? Viste a Goku volar y viste que llevaba como una energía adentro así. Esto es el choque, digamos, la onda de choque sónico. Eso quizás es lo que en realidad daña el cuerpo. Eso sería muy interesante verlo, ¿no? Ahora, tenemos entonces la cuestión del cañón, balística interna, sale el proyectil, balística externa, y entra a un cuerpo. Y eso entonces tiene que ver con la balística de efecto. ¿Y qué es lo que va a estudiar la balística de efecto? Cuáles son los movimientos y los resultados al interior, efectivamente, de un objetivo, es decir, de un cuerpo. Y entonces ahí podemos ver la cuestión de desde dónde fue producido, digamos, ejecutado el disparo, y entonces podemos ver si a partir del orificio de entrada tiene como ciertas inclinaciones que nos dicen si fue de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo, de enfrente hacia atrás o viceversa en todos los casos. Esto nos ayuda a reconstruir la posición del disparador, o más bien de la persona que ejecutó el disparo. Por eso es sumamente importante. Pero a veces nosotros ya hablando del trayecto, por ejemplo, mira aquí, esto sería trayectoria, ¿ves? Esto de aquí sería trayectoria. Pero una vez que entra al cuerpo, aquí ya es trayecto. Y si sale, sería trayectoria otra vez. Pero entonces, esta sería la lógica o la inercia de un disparo, ¿no? Entra aquí y sale aquí. Y sin embargo, lo que puede ser es que entra aquí y nosotros encontramos el orificio de salida aquí abajo, o aquí encontramos alojado el proyectil. ¿Qué es lo que pasa ahí? Se pueden dar otros movimientos al interior del cuerpo, una que se llama desviación, es decir, que el proyectil choca con un hueso y ¡fum!, se desvía, o bien de traslación, el proyectil llega, se aloja en el cuerpo y por los mismos movimientos y fenómenos al interior del cuerpo desciende su posición y entonces lo encontramos en otra ubicación que no esperábamos. Eso también puede suceder. Entonces, esto es sumamente interesante, buscar orificio de entrada y buscar orificio de salida, y lo vamos a ver más ampliamente en otro tema que ya tiene que ver con medicina forense. ¿Por qué? Porque recordemos que el cañón lo que tiene es cierta ánima y entonces cierto dibujo o rayado particular que deja en todos sus proyectiles. Encontrar el proyectil entonces se vuelve sumamente importante porque podemos relacionar el proyectil con el arma. Un proyectil dubitativo con un proyectil indubitativo, y entonces hacer esta correspondencia, bien, este estudio para hacer un match. Esto ya pasa al interior, digamos, del laboratorio de balística, y entonces ya podemos hacer o solicitar un estudio comparado a partir de microscopio de las características particulares del arma. Lo que sabemos, por ejemplo, a partir de la balística interior es que el martillo da cierto golpe puntual en la base de la bala o bien en el fulminante, y siempre lo va a estar golpeando en la misma posición. De repente vamos y buscamos esas dos bases de donde fue golpeado y tenemos una relación. La otra relación es que el cañón siempre va a dejar un dibujo particular en el proyectil, y entonces al tener el proyectil y tener el arma podemos realizar otra ejecución y comparar los proyectiles para ver si el dibujo es igual, y entonces tenemos ahí un match de correspondencia. Otra cosa que podemos saber a partir de la balística interna y que nos ayuda demasiado es, por ejemplo, lo que podemos buscar al interior. Mira, observa el siguiente disparo. Esto sería de frente, ¿no? Pero mira lo que sucede aquí. Todos esos elementos, eso se llama deflagración. Esa que ves, por ejemplo, cómo se quema y todo esto, este humo se llama deflagración. Pero también al interior te das cuenta hay una flama. Esto nos va a hablar de cierto tipo de heridas. Esto de aquí nos da para buscar ciertos químicos. Por ejemplo, esto se va a impregnar aquí en el dorso de la mano, y entonces podemos hacer una prueba que se llama rodisonato de sodio o bien de Harrison-Gilroy para buscar ciertos químicos a partir de reactivos y decir si una persona ejecutó o no un disparo. Estas pruebas también las podemos aplicar en el cuerpo y saber de dónde, por ejemplo, empezar a reconstruir la dinámica de cómo fue realizado ese disparo. Recapitulando, tenemos entonces, y ya para cerrar, una balística interior, que sería esto, es decir, los funcionamientos del arma y los mecanismos que son necesarios para lograr la ejecución quizás satisfactoria de un disparo. Tenemos una balística exterior que se encarga, por ejemplo, puntualmente de la trayectoria del proyectil, y entonces podemos ver si esto es o no posible. Otra vez ahí tenemos, por ejemplo, la deflagración.
Y ahí vemos, por ejemplo, lo que es la trayectoria. Y tenemos una balística de efecto. Y entonces la balística de efecto va a valorar si esto es o no posible. Y entonces va a ver los movimientos de ese proyectil al interior del cráneo, ¿vale? Como viste en la clase de hoy, sumamente interesante, ¿no? En el caso de entonces la obra del extranjero de Meursault, lo que podemos ver es que, ok, ya fue Meursault, ya mató al árabe en la playa, aquí Meursault, aquí su pistolita, y entonces ya lo mató, pero en esto hay todo un fenómeno que podemos estudiar. Aquí, balística interior, aquí, balística exterior, y aquí, balística de efecto, ¿te das cuenta? Y entonces todos estos elementos nos permiten hacer una reconstrucción del hecho y entonces llegar a una construcción de una verdad histórica particular. Eso es lo que estudia la balística. Nos falta ver más a fondo la balística interior para ver lo que pasa en el cuerpo, y ahora entenderás por qué me fue sumamente complicado encontrar un referente literario, dado que todo mundo utiliza las armas para poner algo de tensión y suspenso en sus obras particulares. Tú puedes encontrar múltiples elementos, múltiples ejemplos literarios, incluso de cine o bien de arte, y yo te invitaría a que me los comentes aquí abajo. Si tú tienes la formación médico, legal, incluso eres un balístico profesional, por favor, pon aquí tus comentarios, complementa esta información. Al final esto es un ejercicio de divulgación del conocimiento, pero que pretende ser dialogado, ¿no? He aquí la clase de hoy. Esto fue, digamos, de Sherlock's Blog. Yo soy el profesor Panchi, pero ojo, voy a cerrar con esta frase que engloba lo intrigante que es el disparo de un arma de fuego. Es de Winston Churchill y dice: no existe nada más estimulante que ser blanco de un disparo sin resultado. ¿Te imaginas todo esto? Impresionante. Te recuerdo, yo soy el profesor Panchi. Esto fue The Sherlock's Blog, capítulo dedicado propiamente a la balística interior, exterior y de efecto con Meursault. Cómo fue que no simplemente matamos a un árabe. Esto es todo por hoy. Nos vemos en la siguiente clase. Recuerda, te leo, ayúdame a compartir y te dejo la bibliografía. Chao.